Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 8, repaso de literatura. En esta oportunidad, chicos, vamos a hablar acerca del Renacimiento. Por ejemplo, chicos, el Renacimiento es el primer movimiento literario de la Edad Moderna, ya que fue un movimiento humanista que no solo se produjo en la literatura, sino que también abarcó todos los campos de las demás artes. Dentro de ellos podemos mencionar a los grandes inventos de la edad moderna que también influenciaron en el surgimiento de este movimiento. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la invención de la imprenta y el papel que se da en toda Europa, con gran impulso de las letras, favoreciendo poderosamente el desenvolvimiento de la literatura. Por otro lado, también con la llegada de los artistas greco-bizantinos en Italia, quienes huían de los otomanos cargados de libros y obras antiguas, y se inicia una profunda investigación de la cultura clásica. En cuanto a las características, por ejemplo, podemos mencionar, dice, dos características. Ven, chicos, ahí vamos a mencionar una característica, vamos a poner aquí, cuando anoten ahí lo siguiente, culto a la belleza, ¿ya? Ponemos ahí, primera característica, culto a la belleza. Vamos a mencionar dos nomás. Culto a la belleza. Vamos a poner ahí como característica. Culto a la belleza. Culto a la belleza. Bien, por ejemplo, hablando en relación al culto de la belleza, podemos mencionar que los renacentistas transformaban el gusto literario, cobrando su importancia, la forma y el estilo y la armonía de la obra literaria. Básicamente. Bien. Otra característica que podemos mencionar es la renovación del espíritu. Eso voy a escribir aquí, ¿no? Otra característica del Renacimiento, renovación del espíritu cultural europeo. Muy bien. La renovación del espíritu cultural europeo. Ahí tenemos, por ejemplo, la característica, dos características del Renacimiento. En cuanto a la renovación del espíritu cultural europeo, por ejemplo, los escritores abandonan cada vez más la influencia de la religión, para poder optar por una corriente renovadora y moderna, ¿no? Eso es en relación a la renovación del espíritu cultural. Muy bien, chicos. Pregunta número 2. Completar los espacios en blanco. El primer movimiento de la edad moderna es el Renacimiento, chicos. Ya ahí anotamos, por ejemplo, Renacimiento. Tenemos ahí Renacimiento. Es el primer movimiento literario de la edad moderna. Chicos. Ponemos ahí en la pregunta número 2 de la B. La cuna del Renacimiento se dio ¿en qué país se dio? ¿Cuál es el país que tiene en forma de bota, chicos? ¿Alguien recuerda? Italia. Italia. Europeo. Italia, correcto, muy bien. La cuna del Renacimiento se dio en Italia. Italia.
Ahí tenemos entonces el desarrollo de las dos preguntas, ¿ya? Italia es, en este caso, la cuna del Renacimiento. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar ahora con la pregunta número 3. Dice, el Renacimiento en España. Renacimiento en España. En el Renacimiento en España vamos a mencionar los autores, por ejemplo, que se dieron cita, pues, ¿no? En grandes autores que escribieron obras importantes, así como sus otros escritores también, ¿no? En relación a este periodo, de este movimiento llamado el Renacimiento en España. En España alcanzó un brillo que no tuvo rival en ningún otro país de Europa. Tanto la pintura, la arquitectura, también se desarrollaron mediante escuelas verdaderamente creadoras. Por el formidable movimiento cultural que se desarrolló durante el siglo XVI. A este se le vino a llamar el siglo de oro español. Con ese nombre se le suele llamar el siglo de oro español. En esta época vivieron escritores y poetas de gran renombre. Entre los principales podemos mencionar, por ejemplo, ahí en esa lista de escritores en cual España tuvo buenos representantes, podemos mencionar a este escritor que escribió la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es el autor de la obra? ¿Quién es su autor? ¿Se acuerdan? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Vamos a anotar ahí. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿No, chicos? Miguel de Cervantes Saavedra. Bien. Tenemos otro escritor, a Lope de Vega. Lope de Vega. Lope de Vega. Lope de Vega. Y tenemos en el Renacimiento, tenemos a Lope de Vega y también tenemos a Garcilaso de la Vega. Profesor, ¿es López de Vega o Lope nomás? Lope de Vega. Lope de Vega. Garcilaso. Garcilaso. Garcilaso de la Vega. No se vayan a confundir con Lope de Vega con Garcilaso, ¿ya? A veces algunos estudiantes confunden. Como termina en Vega, Lope de Vega y Garcilaso de la Vega. Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, él nació en Madrid en el año de 1547, fue un novelista del Renacimiento español y conocido como una de las grandes figuras de la literatura del mundo, ¿no? Y él justamente es conocido por su famosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la que presenta dos personajes opuestos. Por ejemplo, dentro de esos personajes que presenta Miguel de Cervantes en su obra, a Don Quijote, que es un personaje optimista, y Sancho Panza, que es pesimista. Siendo estas dos figuras de personajes opuestos, ¿no? Cervantes daba a entender que el espíritu humano, aquellas son dos fuerzas que marchan unidas y equilibradas. También son notables sus novelas ejemplares, pequeñas historietas. En general, el libro de Cervantes mejoraron la lengua castellana y él pues fallece en el año de 1616.
En cuanto a Lope de Vega, por ejemplo, Lope de Vega nace en Madrid en el año de 1562 y fue considerado uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español, cuyas obras pasan de 1500. Mire, imagínense cuántas obras ha escrito, mire, 1500. Pasa lo mismo. Entre sus dramas más celebrados figuran, por ejemplo, La Estrella de Sevilla, El Mejor Alcalde, El Rey y Fuente Ovejuna. Todas ellas tienen un carácter social y muy marcado y cultivan por lo interesante de sus argumentos y la sucesión de las escenas bien tramadas y desarrolladas, ¿no? Él fallece en el año de 1635. En cuanto a Garcilaso de la Vega, él nace en Toledo en el año de 1501, siendo un poeta notable renacentista que luchó por la corte de Carlos V, por la influencia de las formas italianas en su poesía, se le consideró el Petrarca español, ¿ya? Petrarca español es considerado Garcilaso de la Vega. Su obra más conocida son las Églogas y están constituidas por 3 poemas campestres denominados Salicio y Nemoroso, que en una ocasión también lo mencionamos. Albanio, Salicio, Nemoroso y Camila, y Alcino y Tirreno. También escribió elegías, sonetos y canciones y murió en el año de 1536. Bien, chicos, ahora vamos a continuar con la pregunta número 4. 3 autores del Renacimiento en Italia. Por ejemplo, en cuanto a los autores del Renacimiento de Italia, tenemos a Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Podemos tomar nota ahí. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Tenemos representantes del Renacimiento en Italia. Tenemos a Ludovico Ariosto. Y tenemos otro representante en Italia, Torcuato Tasso. Tenemos ahí 3 representantes del Renacimiento en Italia. Nicolás Maquiavelo, él nace en Florencia en el año de 1469. Es un célebre político, historiador, tratadista. Su mayor obra es El Príncipe. Ese es considerado su mayor obra, El Príncipe. Él en esta obra pues expone la manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad, porque en política el fin justifica los medios. Ustedes habrán escuchado esta famosa frase, ¿no? Incluso hasta ahora creo en la actividad suelen utilizar, ¿no? El fin justifica los medios. Frase que sintetiza la filosofía política de Maquiavelo. Esta obra justamente pues nace de la confluencia de 2 aspectos. Por un lado tenemos el teórico, que viene a ser de sólida formación humanista, y por el otro el hombre de la acción comprometida en los asuntos políticos de Florencia y de la Italia de aquel tiempo. Él fallece en el año de 1527. Bien, tenemos el más conocido pues de estos 3 escritores célebres es el Nicolás Maquiavelo, que es el que más se ha conocido, más estudiado acerca de él, ¿no? Luego tenemos a Ludovico Ariosto. Él nace en
regió en 1474. Es el más alto representante de la épica renacentista en Italia y pasó parte de su vida al servicio de los duques del Este en Ferrara. Su mayor obra, el nombre de Orlando el Furioso. Orlando el Furioso, este poema épico comenzado hacia 1506, publicado en 40 cantos, recibió sus 46 cantos y su forma definitiva en 1532. Él presenta la historia de Orlando, sobrino de Carlomagno, enamorado de la pagana Angélica y que después pierde la razón al enterarse de que Angélica ama verdaderamente a Medoro, joven pagano a quien ella ha cuidado. Sin embargo, recuerda la razón que Astolfo le trae de la luna. Cabe señalar que esta obra consta de más de 38.000 versos y no es una obra independiente, sino que presenta como una continuación de Orlando enamorado. Él fallece en Ferrara en 1533. Ferrara, 1533. Luego tenemos otro escritor también famoso italiano, Torquato Tasso, que nace en 1544. También los mencioné en una oportunidad por su poema épico Jerusalén Libertada. Jerusalén Libertada. Esta obra que consta de 20 cantos escritos en octavas, integrado por más de 15.000 versos. El asunto central de este poema es el cerco entre Jerusalén de Godofredo de Bouillon en la primera cruzada de 1099. Y también a este se agregan episodios de la maga Armida, la tierra Herminia y la guerra Clorinda, que son 3 paganas que ejercen diversas seducciones sobre los héroes cristianos. Bien, chicos. Vamos ahora a continuar con la pregunta número 5. Con la pregunta número 5, que es una pregunta para marcar. Bien, en la pregunta número 5 me dice, el factor determinante para la aparición del Renacimiento es... El factor determinante en esta pregunta viene a ser el apoyo del Papa y los Médicis. Ya van a marcar esa alternativa, ¿ya? El apoyo de los papas y del Médicis. Chicos, ¿terminan ahí para continuar? Ya. Ya, por ejemplo, en cuanto a lo que le estaba mencionando, el Médicis vienen a ser los que gobernaron en Florencia. Ya, los papas y los Médicis, los más decididos protectores, que gobernaron en Florencia y disputábanse el honor de proteger a los artistas y sus obras, ya el honor de proteger a los artistas y sus obras. Tanto los papas como los príncipes italianos tenían siempre en sus palacios mesas y alojamiento a disposición de artistas y sabios. Entonces, de Italia, por ejemplo, se propagó por todo el resto de Europa, de tal manera que en el siglo XVI, España, Alemania y Francia inician este nuevo periodo de la literatura. Bien, chicos, vamos a continuar con la pregunta número 6. Pregunta número 6.
poquito, ¿ya? Un momentito. Ahorita continuamos. Ya, en la pregunta número 6 me dice, no es característica del Renacimiento. ¿Cuál no es característica, chicos? Esta pregunta está bien fácil, ¿no? Según lo que les he explicado. A ver, un no voluntario. La pregunta A es característica, sí o no. Sí es característica, ¿cierto? Porque yo les hablé que surgió en Italia, ¿cierto? La alternativa B también es característica, el antropocentrismo. Ya. Y la alternativa que no es característica es la alternativa C, ¿ya chicos? Porque acá dice, no es característica. Resurgimiento de la cultura de la cultura clásica antigua. ¿Ya chicos? Ahí marquen alternativa C, C y C. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 7. Ya, vamos a continuar con la pregunta número 7. Antes de continuar con la pregunta número 7, vamos a tomar foto de resistencia. Un segundito. Ahorita continuamos, ¿ya? Ya vamos a acabar, chicos, ¿ya? Ok. Bien, chicos, a ver. Luego tenemos la pregunta número 7. En la pregunta número 7, que dice, ¿cuál es el motivo principal por la que el pueblo de Fuente Ovejuna ajustició al comendador Gómez de Guzmán en el drama, ¿no? En el drama de esa novela Fuente Ovejuna. El pueblo de Fuente Ovejuna en el drama Fuente Ovejuna. Es una novela de tipo dramática, por eso es que recibe este nombre, chicos, ¿ya? Fuente Ovejuna. A ver, vamos a mencionar algunos autores de la obra Fuente Ovejuna ya para no extendernos más, porque si no, no vamos a terminar. Bien, por ejemplo, miren, Fuente Ovejuna es una obra que es de género dramático y tiene como especie comedia histórica. Dentro de sus fuentes se inspira en la crónica de las 3 órdenes de caballería de Santiago, de Calatrava y de Alcántara en 1572. Así como también es probable que el tema central de esta obra perteneciera a un romance popular de la corriente del siglo XVII. Los personajes principales tenemos al crítico español Menéndez y Pelayo, y señala que Fuente Ovejuna no hay más héroes que el demos, que es decir, el pueblo, la comunidad entera enfrentándose contra el comendador. En los personajes secundarios que actúan a su vez como voceros del conflicto, tenemos a Fernán Gómez, que es el comendador de Fuente Ovejuna, cruel y lascivo, sin ninguna cualidad favorable que lo distinga, salvo la osadía en la guerra. También tenemos como actores secundarios a Flores y Ortuño, servidores del señor feudal,
Tenemos a los labradores, que tenemos a Laurencia, Pascuala y Jacinta. Tenemos Pascuala y Jacinta, Esteban, Frondoso, el regidor y Mengo. Este último, a pesar de ser el personaje gracioso en los momentos de mayor intensidad dramática, se comporta a la altura de los otros labradores. Luego tenemos a Leonelo, que es el estudiante de Salamanca. Aunque aparece poco en la obra, él sirve para esbozar el desprecio de Lope por aquellos nacidos en el seno del pueblo, en el cual reciben una poca instrucción y se sienten más cerca de los señores. Los reyes católicos, que en la obra no aparecen claramente retratados, sino que Lope condiciona su actuación a la política española en ese momento. Bien, chicos. Por lo tanto, en la pregunta número 7, nos habla acerca de, en la pregunta 7 dice, ¿cuál es el motivo por el cual el pueblo de Fuenteovejuna ajustició en el drama de Fuenteovejuna? Bien, chicos, según lo que he explicado, a ver, chicos, ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta? El encarcelamiento, profe. No, el cansancio, ¿ya? El cansancio del pueblo, más que todo es el cansancio, ¿ya? El cansancio porque ya el pueblo estaba cansado ya de todas las injusticias, ¿ya? De todas maneras, importante que participen, chicos. El cansancio del pueblerino, de los ultrajes, del noble. ¿Ya? Más que todo sería eso. Bien, ese es el motivo principal. Digamos, las injusticias, pues cierto, las injusticias. ¿Ya? Vamos a continuar con la pregunta número 8. El drama de Fuenteovejuna culmina con... La respuesta sería la absolución del pueblo por parte de los reyes católicos. La absolución del pueblo por parte de los reyes católicos. Los chicos ahí vayan marcando sus alternativas. Muy bien. Listo, ahora sí vamos a continuar con la pregunta número 9. Bien, la pregunta número 9 es la pregunta más fácil del repaso, ¿no? Ustedes ya deben recordar, ¿cierto? Ya. ¿Quiénes son los 3 primeros amos del Lazarillo de Tormes? A ver, ¿quién es su primer amo? A ver, ¿quién se acuerda? Esa pregunta está bien fácil, chicos, ¿ah? Vamos ahí a mencionarlo. El primer amo del Lazarillo es el ciego. El chicos, ciego, ¿ya? Claro, muy bien, el ciego. Así. el avaricioso, Es el ciego, el clérigo. El ciego, el clérigo. Y tenemos el escudero. Y esos son los 3 primeros amos del Lazarillo de Tormes. ¿Ya? Listo. A ver, ¿cuántos amos tiene Lazarillo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos amos tiene Lazarillo de Tormes? ¿Recuerdan? 3. No, tiene más de 3. Tiene más de 5 tiene, profe, 5. Más de 5 y menos de 10. ¿Alguien tiene la respuesta? 8. 7. 8. Bien. Por 1. Como les digo, 9. chicos, vean el video, porque voy a sacar preguntas también del video. ¿Ya? Profe, ya sea, tiene 7. Ya, vamos a continuar. Pregunta número 10.
Característica de la novela picaresca. Ya, ahí terminamos, ya falta poquito ya. Una característica de la novela picaresca es que son de origen español. Son de origen español. Ya. Y es un documento sociológico, ¿no? Es un documento sociológico. Chicos, es un documento sociológico. Bien, alumnos, felicitaciones a todos por su participación, chicos. Les deseo éxitos a todos, que tengan un buen día y hemos finalizado la clase, ¿ya? Nos vemos hasta el próximo. Estamos comunicando, ¿ya, chicos? Ya, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Todos cuídense, ¿ya? Nos vemos. No sé, alguien está escribiendo. Ah, ya, a ver, ahí por ahí me están escribiendo. Ahí voy a responder su pregunta, ¿ya? Les estoy diciendo, chicos, de la pregunta del examen es de este video, este último que estoy grabando, ¿ya? A esto me refiero. ¿Ya? Me estoy refiriendo a este video que está siendo grabado, el último. Ya, profe, pero va a subir al grupo, ¿verdad? Va a subir, sí, va a subir, así es, sí se va a subir. Gracias, profe. Chao.